Declaración que de verdad nos debería tocar la conciencia, Luciana, porque estamos hablando de padres y madres de niños con cáncer que lamentablemente advierten nuevamente falencias en lo que a la atención a estos niños se refiere. Tratamientos y sobre todo medicamentos es lo que está haciendo falta en este momento para este sector tan vulnerable de nuestra población. Incluso la representante de padres, madres y familiares de niños con cáncer dice que hay 2 menores de edad que se encuentran en este momento en un estado crítico. Estamos tratando de gestionar mes a mes el tema de los medicamentos. Nuevamente estamos con la falta de medicamentos para el tratamiento del cáncer infantil. Y lo peor de todo es que no contamos con los kits que sirven para la donación de plaquetoaféresis. Muchos de los que vienen a donar saben a qué me refiero. Es el concentrado de plaquetas que podemos realizar de una persona, que se puede sacar 10 unidades a cambio para un niño, ¿ya? Pero ahora, como no tenemos los kits, necesitamos 10 donadores. Imagínense cuán falta nos hace estos kits para la donación de plaquetoaféresis. No solamente eso, en este momento estamos con emergencia. 2 niños se encuentran muy delicados de salud. Pónganse en nuestro lugar. Señoras autoridades de la Caja Nacional, por favor, ustedes saben muy bien la cantidad de cartas que les hemos hecho llegar a la dirección, al administrador de la Caja, la cantidad de veces que han cambiado de autoridades. ¿Por qué juegan así con la salud de nuestros hijos? Cuando el cáncer debe cubrir al 100% en la Caja, nosotros estamos comprando los medicamentos. ¿Qué pasó de la asparaginasa? ¿Qué pasó del Bonagel? ¿Qué pasó del calcitriol? Todos los medicamentos que nos sirven para el tratamiento del cáncer infantil están aquí, nuestro pedido, y hasta el día de hoy ni siquiera se han tomado la molestia de decirnos estamos en esto o estamos en esta otra cuestión. Bien, vamos a hablar ahora de las restricciones que rigen al momento en la sede de gobierno en el país tras la determinación del gobierno de lanzar este decreto, el 4404, que habla de una flexibilización del 1 de diciembre hasta el 15 de enero. En La Paz se van a asumir medidas diferentes, aparentemente eso es lo que dicen las autoridades. Evidentemente, pero a nivel nacional, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, se autorizan los actos de graduación, no las fiestas. Y en lo que consideran los conciertos, sí, estos también estarán permitidos, pero mucho dependerá del aforo. Veamos. No se va a permitir las fiestas que antes eran un mecanismo común, porque esto significará aglomeración indiscriminada, descontrolada. La autoridad aclaró que solo se permitirá los actos de graduación con las respectivas medidas de bioseguridad. Sin embargo, está totalmente prohibido las fiestas de promoción. Se puede hacer el acto de graduación reconociendo el trabajo de formación del educando y de los educadores, reconocer su aprovechamiento y darle su diploma, felicitarlo y que se vaya a la casa. Nada más. Luego, expresiones culturales al aire libre. Algún concierto, alguna participación de grupos musicales, etcétera, etcétera. Los artistas estaban encerrados. Edgar Pozo además confirmó que se reunirá con el COED para coordinar cómo deberá ser la reactivación de otras actividades económicas. Si el gobernador de La Paz está generando una reunión de intercambio sobre todo lo que contiene este decreto, con todo gusto lo vamos a hacer. En relación al decreto supremo 4404, la autoridad explicó que se pretende trabajar con las instituciones privadas de salud de cerca. Además anunció que se reunirá con las autoridades de educación para analizar cómo será el año escolar 2021 y dialogará con el Tribunal Supremo Electoral para crear un protocolo de concentraciones políticas por las elecciones subnacionales. Bien, vamos a ampliar este panorama con relación al COVID-19 con nuestro primer invitado. Queremos saludar al doctor René Saunero, él es ex asesor del Ministerio de Salud, él ha trabajado constantemente en este tema durante la pandemia y por demás voz autorizada para orientar un poco a la población con relación a la actual coyuntura. Doctor, buenos días, gracias por estar en contacto con El Mañanero. Daniel, muy buenos días, es un gusto estar en tu programa para servirles. Perfecto, muchas gracias, doctor. Comencemos hablando sobre esta autorización que ha surgido en el Reino Unido para la implementación de la vacuna Pfizer y BioNTech. Desde la próxima semana han verificado que existe un 95% de eficacia, pero esta tiene que ser almacenada a 70 y 75 grados bajo cero. Una situación que no sé si todos los países estarán en condiciones, esto en lo que a la cadena de frío se refiere. Bolivia también espera que llegue la vacuna, es más, ya se habla de implementar una vacuna durante el primer trimestre del 2021.
Usted que conoce del tema, ¿estamos en condiciones? ¿Estaremos ya preparados para una campaña de vacunación de estas características? Bueno, en realidad es una cosa muy aliciente que ya exista la vacuna y que ya haya sido aprobada por una instancia de salud, principalmente porque es la instancia que tiene Inglaterra. De todas maneras, esta vacuna seguramente la van a empezar ya a partir del mes de enero a aplicarla en sus hospitales primariamente. ¿Cuál es el problema de esta vacuna? Justamente lo que tú decías, necesita menos 70 a 80 grados centígrados de congelación. O sea, el manipuleo es bastante difícil. Entonces tiene que estar en ciertos lugares para poder ser administrada. En nuestro país sería muy difícil manejar este tema porque es un territorio muy diverso el que tenemos y los lugares donde no se tiene esa capacidad de tener este tipo de cadena de frío. Por otro lado, en cuanto a la capacidad que tenemos de hacer cualquier campaña, el país está preparado. Son casi, desde el año 1984 hasta la fecha, son varias campañas que se han realizado y tenemos una cobertura ya bastante importante y toda la gente, las mamás principalmente, desde que nacen los niños ya están preocupados por las vacunas. Porque hay una cultura de vacuna en nuestro país que nos está permitiendo decir que se puede aplicar cualquier vacuna y masivamente. Se habla de que por el mes de marzo tendremos un pico por rebrote, un pico por reinfección en nuestro país. Lo ideal sería que esta campaña de vacunación se desarrolle en enero, en febrero. ¿O usted cómo calcula, digamos, esas fechas? Bueno, esto de la segunda pandemia es muy variable porque depende también del comportamiento y de la forma de cómo se comporte toda la población. Porque eso puede adelantar, puede retrasar o puede acelerar demasiado un rebrote. Además que tenemos en el país, hemos visto durante toda esta pandemia, el comportamiento del virus ha sido muy distinto en cada uno de los departamentos. Entonces tenemos que mirar no solamente en conjunto, sino exclusivamente en cada departamento cómo se va comportando este contagio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ojalá hubiera llegado la vacuna mucho antes, puede llegar antes de marzo, empezar en enero. Pero sabemos que por el tema de fabricación se necesitan millones de vacunas. Ya muchos de los países ya han pagado, ya están en espera, inclusive los países donde está produciendo la vacuna, ellos van a agarrar en primera instancia. Entonces, a nosotros nos va a llegar por seguridad a partir del segundo trimestre o tercer trimestre del próximo año. Y eso sí, ya debería estar preparándonos para ver con cuáles de las vacunas vamos a poder arrancar en la campaña. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso de la fecha de la pandemia es muy variable. Estamos viendo que últimamente ha estado subiendo muy lentamente los casos, se están presentando permanentemente. Puede ser una llamada de atención o puede que solamente sea un movimiento regular de este virus. Doctor, de acuerdo a las cifras de nuestro país, estas se han ido incrementando muy levemente. Sin embargo, hay autoridades, como por ejemplo el director del Hospital Gastroenterológico, que señalan que ya estaríamos experimentando un rebrote, una reinfección, para ser precisos. Reinfección fue la palabra que él utilizó. ¿Es esto cierto? ¿Será que estamos empezando paulatinamente a multiplicar nuevamente los contagios? Sí, yo creo que estamos empezando muy lentamente a subir y tal vez no estamos mirando un poco más allá. Permanentemente se están viendo casos positivos. Lo que pasa es que se está utilizando la prueba rápida y esa les da permanentemente. Hay casos que dan positivos y esos no están entrando en la estadística. Si escuchamos mucho, por ejemplo, el C de Santa Cruz siempre da un reporte oficial y el reporte de los casos positivos por pruebas rápidas, que siempre tiene un número mayor. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no solamente es la PCR que tiene su proceso y su tardanza en realizarse, en cambio la prueba rápida prácticamente en 20 minutos uno tiene el resultado. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ir viendo, por ejemplo, en los hospitales Centinela, estas 2 últimas semanas hemos tenido, por lo menos en La Paz, un promedio entre 90 a 100 pacientes permanentemente internados, con un promedio de entre 10 a
15 pacientes en unidades de terapia intermedia y en terapia intensiva. Eso nos está llamando la atención de decir que hay pacientes infectados y que están ya entrando a los hospitales pacientes con patología ya moderada a grave. Entonces, eso es importante comenzar a llamar la atención a todos para que todos tengamos mucho cuidado, porque esto puede desatarse en cualquier momento. Tomando en cuenta cómo es el comportamiento de la población, doctor, en el supuesto caso de que se desarrolle ya pronto esta campaña de vacunación, la misma tendría que ser con carácter obligatorio para la población, por una parte. Por otra, ¿qué porcentaje de la población realmente debería ser vacunada para garantizar medianamente que el 2021 tengamos un año más tranquilo, si me permite el término? Bueno, en realidad nos va a llegar seguramente por partidas y se va a empezar por todos los grupos de riesgo, empezando por el personal de salud, la policía, el ejército, el personal de servicio e inclusive el personal de prensa, porque ustedes son los que más se arriesgan y están prácticamente en todos los puntos donde podría haber mucho contagio. Entonces, es un grupo que puede llegar inicialmente a un 20%. Posteriormente, para ya decir que se ha vaciado y ya no vamos a tener una cadena de contagio tan grande, sería interesante poder vacunar al 75% de la población y con eso prácticamente tendríamos un descanso con este virus, ya que no lo vamos a perder hasta que lo vamos a tener permanentemente hasta que toda la población tenga una inmunidad que pueda permitir que sus sintomatologías se atenúe y prácticamente no afecte mucho a la población. Se hablaba de que la vacunación, y esto ya de acuerdo a reportes internacionales, tendría que desarrollarse cada 2 años. O sea, estaríamos hablando de 7 millones de dosis para este 2021 y algo similar para el 2023. En realidad son 2 dosis, una primera dosis inicialmente y al mes la segunda. Y ahora hay que ver hasta dónde, porque todavía no está seguro cuál es la efectividad en el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede dar esa inmunidad? Si son 2 años sería prácticamente una vacuna excelente porque nos da tiempo de respiro para poder calcular y además dar respiro a todo el proceso de vacunación permanente. Entonces, si son 2 años, pues sería excelente. Generalmente estamos calculando que puede ser de 1 año, generalmente. Pero si son 2 o más años, realmente sería muy, muy importante así. Primero, que se abaratan costos y segundo, que se hace con mayor prontitud todo el trabajo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todos los datos, por la información y sobre todo por la confianza que le transmite a la población, porque no hay nada como el punto de vista de quien conoce exactamente el trabajo de campo en este aspecto. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Daniel. Muy buenos días. Tenemos más aquí en El Mañanero, son las 6:41. Estos consejos son para usted, Joseph. Así es. Agarramos justamente esta Navidad y usted tiene que comprar un producto Samsung. ¿Sabe por qué? Porque Samsung está más regalón